Bueno, y es un placer recibir al otro lado a José Donoso. Él es director general de UNEF, la Unión Estatal Española de Fotovoltaica. Buenas tardes, señor Donoso. Bienvenido. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Bueno, ¿me permite tutearle? Por supuesto. Muchísimas gracias, que recasco, José. Vamos a hablar de algo que preocupa mucho. Es más, ya está circulando hasta, pues memes, bromas y demás de lo de antes, de cuando éramos pequeños o niños, nos daba miedo la oscuridad y ahora nos da miedo la factura de la luz. Esto es algo que está circulando por la red, por sacar un poquito, de humor al tema, pero que, claro, nos asustamos cada vez que vemos esa factura. Y yo creo que esto va a ir para más. Ayer mismo se llegaba a un récord histórico en cuanto, José, al precio de la electricidad, de la luz, y esto no sé si tiene visos de mejorar. ¿Por qué estamos pagando tanto? ¿Tiene que ver con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, o realmente ya esto viene de antes porque no podemos olvidar que enero fue uno de los meses también con la factura más alta, con el recibo más alto en la historia? O sea que no sé si estamos aquí diciendo que todo es por la guerra, que también, pero ya esto venía un poquito de antes. Pues efectivamente, la guerra es un factor que ha acelerado o que ha perjudicado más. Está ayudando a incrementar una tendencia que ya veníamos viendo en los últimos meses. Los factores de la crisis de precios altos de la energía eléctrica que estamos viviendo en este momento son diversos. Por un lado, tenemos un precio del gas que se ha disparado por la salida de la crisis motivada por el COVID. Ha generado unos procesos de crecimiento económico con unas tasas altas en la mayoría de los países del mundo, y esto ha hecho que se incremente de manera sustancial la demanda del gas. Unido a que en los últimos años las inversiones en nuevos pozos se han ido reduciendo, el precio se ha disparado del gas, ha ido paulatinamente. Evidentemente, ya las previsiones de una posible crisis en Ucrania y el estallido de la guerra han tenido un efecto acelerador. Digamos que de aquí viene 3/4 partes aproximadamente de ese incremento de precio. Hay otro que proviene de los certificados de emisiones. El sistema que se ha introducido para desincentivar el consumo de energías fósiles prevé que las empresas que emiten CO2 tienen que tener un certificado de emisión. En este mercado de certificados de emisiones no está adecuadamente diseñado, se ha generado una serie de movimientos especulativos que han hecho que se incremente también al alza el precio de ese certificado. Todo esto sumado es lo que produce los precios estratosféricos que estamos viendo hoy en día, que por otra parte estamos en una situación particular, porque no se corresponden con los costes reales del sistema. En España solo consumimos para la producción de energía eléctrica gas como media anualmente en un 15% de nuestro mix. Sin embargo, por el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico que tenemos, que es marginalista, la última unidad que cierra, que suele ser el gas, que es el más caro, es la que marca precio. Entonces se transmite a todo el sistema lo que realmente solo ha supuesto un encarecimiento de un 15% del mismo. O sea que nosotros, José, aparte de que todo lo acabamos pagando los consumidores, ¿no? Todo esto, también son precios fijados a nivel europeo, o sea, da igual lo que nosotros necesitemos de gas, sino que es algo que se intenta unificar. Pero entender un poco, José, porque claro, para el ciudadano de a pie es complicado. Gente dice, pero ¿por qué sube el gas, vale? Pero la electricidad, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué yo pago más que el año pasado? ¿Es así? ¿Se fijan esos precios? ¿Y por qué siempre paga por el tema de esos certificados y demás los consumidores y las pequeñas empresas, ¿no? Que también están sufriendo ese aumento de la factura de la luz con esos certificados, que está muy bien, porque la verdad es que, pues hay que mantener el planeta, hay que tener certificados, hay que apostar, ¿no? Por lo sostenible y demás, pero claro, si al final tenemos que pagar nosotros todo esto, pues es un poco... a ver cómo lo ponemos. Sí, no me gustaría que os quedarais con esa imagen, porque realmente lo que es las políticas ambientales
no son las responsables. Uh-huh. Las responsables en todo caso son, primero, el gas, que como digo, en su gran mayor parte de todo este crecimiento viene por el incremento de los precios del gas. Y en segundo lugar, lo que marca Europa no es un precio, es un sistema de fijación de precio. Uh-huh. Y luego una interconexión en los mercados. Con lo cual, aunque un mercado produzca más barato, al estar interconectado con el resto de los mercados europeos, el precio se tiende a equilibrar. Lo que, como decía, parte del problema de este precio tan alto que no se corresponde con un incremento real de coste proviene por este sistema que tenemos de costes marginales. El gobierno ha querido reformarlo en un primer momento, pero es lo que no le ha dejado Europa, porque es un sistema unificado de fijación de precios. Ahora lo que estamos viendo en los últimos días es que Europa, con las últimas comunicaciones que ha hecho la Comisión Europea, se ha acercado o ha adoptado las posiciones del gobierno español y va a ser muy importante la reunión que está prevista en Versalles este próximo viernes para ver si se permite reformar ese mercado. Tened en cuenta que esta semana estamos viendo precios de 500, 600, 700 euros, pero el mercado antes de esta subida estaba en 40, 45. Y realmente el 80% de 80-85% de este mercado eléctrico debería estar en esos precios. Pero por ese sistema de mercado no puede ser así. Entonces, si se consigue encontrar una fórmula que Europa admita reformar ese sistema, se puede producir inmediatamente una caída de los precios al consumidor de manera muy importante. Pero no me he explicado muy mal. Si no. que quedas es el de las emisiones. No es un problema ambiental, es un problema de combustibles fósiles, es un problema del mercado del gas acrecentado por la salida del COVID y por la guerra de Ucrania. José, yo me encanta esta aclaración porque, bueno, al final es algo muy costoso a veces de entender, ¿no? Porque los ciudadanos de a pie, ¿no? Vemos la factura, nos podemos quejar, pero luego no entendemos, nos llegan muchas informaciones. Yo te agradezco porque yo, como también consumidora, ¿no? de electricidad, evidentemente, como ciudadana de a pie, no queremos dar esa imagen, ¿eh? Yo he preguntado el tema de los certificados, pero como comentas, para nada, eso es una nimiedad. Teniendo en cuenta el tema de otros factores que lo has explicado maravillosamente bien y yo te agradezco porque a veces que no entendemos, no sabemos y ahora ya podemos comprender un poquito más de dónde viene, ¿no? Esta subida. El tema, por ejemplo, ahora bueno, pues... Si me permites, un chascarrillo, a mí también, en el sector eléctrico hay un meme, bueno, un chascarrillo porque existe desde antes que existieran los memes, que dice que si alguien te explica el recibo de la luz y lo entiendes, es que te lo ha explicado mal. Es complicado, José. Todo el mundo debería entender claramente ese recibo de por qué paga y por qué lo paga. Exactamente. Manipulaciones. Y nunca mejor dicho, tú, José, nos estás aportando luz a este tema, porque es complicado. José, has comentado el tema de, por ejemplo, del gas, ahora con, lamentablemente, todo lo malo que está trayendo la invasión de Rusia a Ucrania. Pero algo, si se puede llamar, no sé, positivo o lo mínimo que podemos sacar un poquito en claro es el tema de, bueno, pues de no depender tanto de Rusia como, bueno, pues exportador de gas. Están buscando otras alternativas. ¿Esto puede favorecer también para que seamos un poquito más en Europa independientes con lo que tiene que ver con el gas? Por ejemplo, incluso hay negociaciones o hay comunicación del presidente Sánchez con Argelia, ¿no? Bueno, realmente España no es muy dependiente. Apenas, si no se recuerdo bien, apenas solo el 4% de nuestro gas viene de Rusia. La distribución de España en el pasado era muy dependiente de Argelia, pero después de algunas crisis con Argelia aprendió a diversificar su mix energético. Todavía es nuestro mayor importador, somos nuestro mayor suministrador de gas es Argelia, pero tenemos un mix de gas muy diversificado. Pero lo importante que tenemos que aprender de esta crisis es que necesitamos ir adelante con el proceso de transición energética lo antes posible. Primero, con el ahorro y la eficiencia energética. O sea, antes todo el mundo teníamos internalizado el que no se salía de una habitación con la luz encendida. Yo ahora me paso el día
apagando las luces encendidas que dejan mis hijos. No está internalizado en las nuevas generaciones ese hecho. Y eso es muy importante porque ese consumo de electricidad tiene un coste económico y ambiental. Entonces tenemos que concienciarnos en eso. Tenemos que concienciarnos en avanzar en esa transición ecológica, porque la guerra de Ucrania también nos está enseñando una cosa. Si el comportamiento de Europa, si no dependiera tanto del gas ruso, sería diferente. Y además estamos dando la paradoja que Rusia está financiando la guerra con el incremento de precios de gas que se está produciendo por esta escalada de precios motivada por la guerra. Es decir, esta tremenda paradoja de que estamos en contra de Rusia en la guerra, pero le estamos financiando la guerra. Pero esto además nos tiene que llevar, es decir, tenemos que ser más, avanzar en la soberanía energética, porque al final es soberanía nacional. Y la forma de un país como España, que tenemos recursos solar, tenemos viento y tenemos territorio, es avanzar en esa transición renovable, sea con plantas en suelo, sea con el autoconsumo. Porque el autoconsumo es la forma que los ciudadanos se pueden, por una parte, vacunar, ahora que está el término de moda, contra estas subidas de precios, se vacunan, porque ya no les afectan, al menos en esa parte que autoconsumen, al tiempo que están demostrando su compromiso en la lucha contra el gran problema que tenemos, que se nos olvida por estos problemas que van surgiendo, que es la emergencia climática. José, el tema que es algo que también, la gente anda un poquito despistada, el tema de los tramos horarios, ¿esto tiene un sentido, un porqué en unos tramos, eso famoso, ¿no? Que nos hicieron hasta una tabla, ¿no? Ahora la gente se ha olvidado, ahora vuelve otra vez a preguntar, ¿pero cuándo es el tramo, ¿no? El valle, lo más alto, lo más bajo? ¿Cuándo pongo la lavadora? ¿Cuándo pongo las vajillas? A las 11 de la noche, ¿no? Porque molesto a los vecinos. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Cuál es un poquito también el sentido, ya que lo explicas también, José, para que la gente entienda el por qué es más barato o más caro poner pues un electrodoméstico que consume mucho, como por ejemplo un lavavajillas o una lavadora, en un tramo que en otro? Vamos a ver, el sector eléctrico tiene una particularidad. Tú tienes que, es uno de los pocos sectores que tú le tienes que diseñar no para el consumo medio de los ciudadanos, sino para el consumo de un momento pico. Imagínate que en España tenemos una media de consumo que puede mover entre los 20 y 25 gigavatios hora. Pero hay un momento al día, solo 10 minutos, 5 minutos, que llegas a 40. Si tú no tienes capacidad para producir esos 40, se produce un apagón y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, para tener un consumo, un sector eléctrico más eficiente, que necesitas aplanar esos picos. Esa demanda que te llega se aplana. Tú puedes darle una respuesta teniendo unas centrales que van a estar paradas la mayor parte del tiempo y que solo se conectan en ese momento, con el coste económico que eso tiene, o mejor aún, puedes intentar gestionar esa demanda a través de muchas fórmulas. Y una de ellas es la que pretende la reforma que ha hecho la CNMC, que no el gobierno, de intentar hacer pasar al consumidor que pueda de esas horas pico a lo que se llama las horas valle. ¿Cómo? Dándoles un incentivo económico. Si tú consumes en las horas valle, te va a costar más barato. No enchufes tu plancha, como se decía, en esas horas pico, sino vete a las horas valle. Tú vas a tener un incentivo económico y el sistema tiene una eficiencia. Eso es lo que está detrás de esa reforma que ha hecho la CNMC. Otra cosa es que, efectivamente, esto hay que llevarlo al plano práctico, al que una persona en su casa conozca, sepa, no a qué horas, y si esas horas son prácticas y son compatibles con su vida diaria. Pero la teoría que hay detrás de esta reforma que se hizo es esa. Que no haya esa sobrecarga, ¿no? Porque todos al final pongamos, ¿no? Todo esa sobrecarga de electricidad en horas concretas. El tema de la tarifa regulada es la principal afectada, José, ¿por qué? Porque es la que está directamente se fija con el mercado. Tradicionalmente es la más interesante. Hasta esta crisis era lo que era más interesante desde el punto de vista económico, irte a una tarifa regulada. Sin embargo, ahora, como el mercado ha crecido a unos niveles que nadie puede imaginarse, está penalizando mucho a las personas, yo también, que estamos en esa tarifa regulada. Ahora, no sabes
Si lo que te interesa es ir corriendo y meterte en la otra tarifa, a lo mejor dentro de unos meses ha cambiado toda esta situación y es al revés. La tarifa vuelve a ser la tarifa regulada más barata que la otra. Porque el escenario, la paradoja de todo esto es que el escenario que estábamos viendo hace unos meses era todo el contrario. La introducción de energías renovables en el sistema, con un coste variable, un coste marginal cero o cercano a cero, iba a hacer bajar mucho los precios. Incluso había preocupación por decir, los precios de mercado van a bajar tanto que no van a dar una señal suficiente para nuevas inversiones. Y de repente nos hemos encontrado, por obra y gracia del gas y del sistema de fijación de precios que tenemos, con estos precios absolutamente disparatados. Hay que apostar por las energías renovables, José, y también, sí. No sé si poner velas a que santo para que en esa reunión que, como comentas, va a tener lugar el viernes, haya luz, nunca mejor dicho, al final del túnel y consigamos un poquito cierta tranquilidad, ¿no? Porque la subida de carburantes, la subida de los alimentos, de los cereales, el aceite de girasol, consecuencia del aceite de oliva, bueno, etc., pues por lo menos que podamos planchar, cocinar y tengamos luz y a ver si con esta reunión, como comentas, José, se consigue un poquito volver a cierta normalidad. Hay esperanzas, ¿no? Sí, pero sobre todo yo diría que a medio y largo plazo tenemos esperanza. Porque nuestro país tiene una ventaja competitiva muy grande. Tenemos sol, tenemos territorio. La tecnología fotovoltaica la tenemos todos, pero el sol que hay en España, las horas de insolación y la capacidad de tener territorio para economías de escala no la tiene ningún otro país de nuestro entorno. Y esa ecuación, según vayamos introduciendo y acelerando la introducción de energías renovables, va a suponer que en el futuro tendremos la energía eléctrica en España más barata que ningún otro país de nuestro entorno. José, ¿y eso luego nosotros, entre comillas, nos podremos beneficiar de ello, es decir, también exportarlo a otros países? Eso sí y no. Sí lo vamos a poder exportar a otros países, de hecho por el sistema europeo, depende cómo se reforma el sistema de mercado, pero si es como el actual, lo que va a hacer es equilibrar. Nosotros exportaremos y a la vez, y como exportamos, se subirá el precio en España. Pero tenemos una limitación, que es las interconexiones. Las interconexiones en España son muy limitadas, están en torno al 5%, cuando en la Unión Europea quieren que sean al menos del 15%. Pero si esas interconexiones, incluso España puede ser, digamos que igual que Oriente Medio exporta petróleo, España podría exportar electricidad a el resto de Europa. Hombre, es que, José, tenemos muchas horas de sol y tenemos, bueno, esa también inversión, ¿no? En energías renovables. Bueno, vamos a aprovechar también ¿no? la coyuntura y vamos a hacernos fuertes, ¿no? Como exportadores también en este caso de energía, como otros países. José, la verdad es que ha sido súper interesante. Hemos entendido todo a la perfección, que como comentas, es costoso todo esto porque no es un tema fácil, pero yo sé que mucha gente ahora mismo va a decir, mira, ya decía yo, ahora entiendo mejor las cosas y bueno, pues hay un poquito de esa esperanza. José, ha sido una charla muy, muy productiva, muy interesante y yo sé que nos vamos a ver dentro de poco porque no sé por qué me da que seguiremos reclamando vuestra ayuda y vuestra presencia aquí en Tele7, así que lo dicho, gracias por colaborar con nosotros. Un besazo enorme. Un besazo a todos, a ti y a todos vuestros televidentes. Gracias, a vuestra José. disposición para poder aclarar lo que podamos del complicado mundo, pero fascinante mundo de la energía, sobre todo de las energías renovables. Gracias, José. Un placer. Gracias.